Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Estrenamos la tercera temporada de Maestros en la Educación en este frío enero que necesita un poco de calor de hogar, al que esperamos contribuir con este episodio 13 que viene cargado de encuentros y de alguna novedad. Además de mantener el formato que hemos venido haciendo hasta ahora, entre entrevista y entrevista vamos a intercalar otros programas más breves, micropodcast o microcast, en los que traeremos a algún experto de escuelas católicas que nos hable de temas de actualidad y nos ayude a explicarnos y a posicionarnos ante esas cuestiones de mayor calado para la escuela católica. Espero que esta nueva iniciativa sea interesante para vosotros, aunque hoy no queremos dejar pasar la ocasión de comenzar la temporada con una interesante entrevista. Soy Victoria Moya y estoy aquí para hablar contigo de educación. Me atrevo a definir a nuestra maestra en la educación de hoy como una mujer polisémica. Dice la RAE que una palabra polisémica es una palabra con más de un significado y ella tiene muchos significados. María Ángeles significa elegancia y sencillez, profesionalidad y cercanía, carisma y humildad. Significa amabilidad y profundidad y significa generosidad y entrega. Probablemente todos estos significados tienen que ver con aquellas dos carreras aparentemente desconectadas que estudió. María Ángeles Fernández es diplomada en Enfermería por la Universidad Pontificia de Comillas y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Una mezcla casi de alquimista que da como resultado una periodista que cuida a las personas que están a su alrededor y a las que entrevista en sus programas, que cuida la información que ofrece y que cuida las palabras que escribe y pronuncia, sabedora, seguro, del poder que tienen. María Ángeles comenzó su carrera periodística en 1994 en Radio Televisión Diocesana de Toledo, donde dirigió y presentó programas como La Familia de la Tarde, Los Signos de los Tiempos, En Familia, Cultura de la Vida y la tertulia sociopolítica La Voz a ti de vida. Desde enero de 2001 dirige y presenta el programa Últimas Preguntas en La 2 y en el Canal Internacional de Televisión Española. También dirige y presenta el programa Frontera y el boletín de noticias Buena Nueva en Radio Nacional de España, desde septiembre de 2008. Colabora en distintas publicaciones como columnista de opinión y es autora del libro Adopción, al encuentro de la vida. Aunque también ha participado en otras publicaciones como Los retos del comunicador católico, Dame tiempo y Tejer historias, comunicar esperanza en tiempos de pandemia. Pero hay un hito en su carrera que miro con especial cariño, su extraordinario papel como presentadora del 16º Congreso de Escuelas Católicas Inspiradores de Encuentros, celebrado el pasado mes de noviembre en Granada. Maestros en la Educación, la entrevista. María Ángeles, bienvenida a Maestros en la Educación. Qué bonito, muchísimas gracias Vicky, muchísimas gracias a todos mis amigos, yo creo que lo puedo decir así, de Escuelas Católicas. Ha sido una presentación preciosa, creo que me sobrepasa mucho, pero te lo agradezco. Pues sí, amigos, es verdad que así empieza la amistad. Contigo estrenamos, María Ángeles, una temporada cuyo hilo conductor quiere ser precisamente el encuentro. Obviamente, nuestro último congreso, del que acabamos de mencionar, que giraba en torno a este tema, es el pistoletazo de salida de ese objetivo que se plantea a Escuelas Católicas de seguir alentando el encuentro entre sus centros, en la sociedad en general. Tú, como testigo de excepción del congreso, desde tu papel como presentadora, ¿crees que la Escuela Católica es realmente una fuente de inspiración de encuentros? Sin ninguna duda, lo pudimos ver en ese congreso donde había ponencias, presentaciones de lo más variadas de personas a priori totalmente diferentes y que
podíamos incluso plantearnos, bueno, ¿y de qué manera, cómo se va a propiciar ahí el encuentro, ¿no? con estas personas? Bueno, pues era posible porque existían esos puntos, no digo puntos en común, pero que en algún caso había y en otros no, pero sí esas ganas de encontrarse, porque a mí esto me parece fundamental, igual luego lo podemos comentar si queréis, pero había sobre todo, era un reflejo de lo que pasa al final todos los días en la escuela. Allí lo veíamos sobre un escenario, con ponencias pues desde el punto de vista teológico, filosófico, pedagógico, psicológico, artístico, cultural, muy variadas. Pero eso mismo lo vemos todos los días en las aulas con los maestros, con los alumnos y desde luego con las familias. Entonces, por resumir, sin ninguna duda, la escuela es un lugar de encuentro. Encontrarse con uno mismo, con el otro y con Dios eran los 3 ejes fundamentales. Había alguno más por ahí entreverado del Congreso de Escuelas Católicas. No se antoja fácil, y menos en estos tiempos pospandémicos, de crisis económica, de guerra, de dolor, en definitiva. ¿Crees que la humanidad tiene alguna posibilidad de reencontrarse? Quiero pensar que sí. Yo no lo digo esto con un optimismo ilusorio, pero sí con una esperanza, sí con una esperanza. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Es que muchas veces hay palabras grandes como puede ser verdad, libertad, justicia, encuentro, en este caso, que dice sí, o sea, el concepto es muy amplio, es maravilloso, pero al final se trata de cada uno de nosotros cómo hagamos lo posible para que eso se haga realidad. Y puede ser en un macro congreso como el de Escuelas Católicas, pero puede ser en encontrarnos en el ascensor con nuestros vecinos, ¿no? A los que en muchas ocasiones eludimos y nos hacemos los rezagados en la puerta de casa cuando oímos que va a entrar alguien al ascensor Sí, para no es tener verdad. que bajar un piso o dos con ellos, ¿no? Es verdad. Es bueno, pues si ahí no somos capaces de encontrarnos, ¿a qué podemos aspirar? Bueno, pues depende, yo creo, de lo que cada uno pongamos de nuestra parte precisamente para propiciar el encuentro. Así la humanidad en mayúsculas podrá encontrarse, pero si no nos encontramos en el ascensor, está un poquito más complicado, creo yo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. A ver, entrevistar a una gran entrevistadora es un reto importante para mí, la verdad. Por eso quiero aprender de ti, preguntarte también cómo logras encontrarte con tus entrevistados, cómo haces que, bueno, seguramente, y tú más, que entrevistas en la televisión, en la radio, hay nervios, cómo haces para que se desvanezcan esos nervios, cómo llegas a su esencia, a la pregunta que consideras que está tocando realmente lo importante. Pues yo hay una cosa que tuve clarísima desde el primer momento, hace pues eso, más de 25 años, y es que quería que las personas que vengan a la radio o a la televisión, mucho más a la televisión porque suele ser un medio al que se tiene más miedo, podemos decir, quizá pues porque nos están viendo, porque ya no solamente interviene lo que vayamos a decir y quizá nuestro tono de voz, sino que ya es nuestra imagen, bueno, son muchas más cosas las que están en juego. Pero desde el primer momento tuve muy claro que las personas que viniesen tenían que sentirse a gusto, tenían que sentirse bien, porque el plató o el estudio de radio para mí es mi lugar de trabajo, como puede ser para un maestro el aula y para un peluquero o la peluquería. Entonces, es mi lugar, es mi espacio, es donde yo me siento cómoda, me siento bien. Pero claro, quien viene a un plato de televisión o un estudio de radio, pues igual es, y creo que no exagero diciendo esto, es para ellos el acontecimiento del día, que voy a la tele, que como, no sé cómo deciros, como muy magnificado, ¿no? Luego todo es mucho más sencillo y más normal. Entonces yo trato de que deje de ser un plato de televisión y sea un rinconcito no te digo ni siquiera de un salón, sino del cuarto de estar de casa, donde podamos sentirnos cómodos, sentirnos bien y que la otra persona que al fin y al cabo es quien tiene algo interesante que contar ahí, yo no soy más que el medio, eso está claro, pues que todo lo que quiera contar o todo lo que dé tiempo, que es al final lo que siempre nos condiciona, pues que salga y salga del modo más natural y de la forma que esa persona se sienta bien y que si luego me la encuentro al cabo del tiempo en la calle me diga, oye, qué a gusto estuve ese día, bueno, pues ya con eso me vale, ¿no? Porque eso también habrá servido para que el espectador en casa o el oyente también sean capaces de sentirse como en ese cuarto de estar, ¿no? Que queremos crear. En esa mesa de camilla, ¿verdad? Sí, eso, Eso, esa justo. calidez
que hace Justo, falta. justo. Y esto, María Ángeles, ¿tiene alguna aplicación práctica en tu vida diaria? Me explico. ¿Cómo podemos hacer para precisamente ayudar a que se desvanezcan los nervios del otro? Bueno, no sé, en una situación de conflicto, imagínate en ese ascensor incómodo del que hablabas antes, o llegar a la esencia y hacerle la pregunta más importante de la vida de esa persona para que realmente nos acerquemos al otro. En ese ascensor del que hablas, que me parece una metáfora excepcional, ¿cómo podemos trasladar esas ganas de hacer que el otro se sienta bien en una entrevista a nuestra vida diaria? ¿Cómo hacer que el otro se sienta bien hablando conmigo? Pues ojalá yo fuese capaz, porque para mí este es, en el otro campo es un reto profesional y en este es un reto personal, ¿no? Porque yo soy muy tímida, entonces igual eso luego en la tele no se nota tanto porque es mi lugar de trabajo, pero luego en el tú a tú o mucho más en el grupo, yo soy la que está callada, porque me da muchísimo corte, me da mucha vergüenza sentirme un poco el centro de atención en una conversación, ¿no? Y eso a veces puede crear una barrera. Soy consciente, ¿no? Que a Sí. veces precisamente esa timidez puede estar quizá ofreciendo una imagen que creo que no es la mía real. Entonces, para mí es muy importante en la escucha. Me gusta ser la que escucha en las conversaciones, me gusta muchísimo porque igual es un poco egoísta esto, pero es que aprendo tanto escuchando a las otras personas y eso creo que a la vez viene bien porque hace sentirse a la otra persona bien, porque sabe que alguien está pendiente de lo que está diciendo. A mí la escucha me parece fundamental en todos los órdenes de la vida. La sonrisa, es que la sonrisa desarma y si uno tiene un mal día, el que tienes en ese momento enfrente, por la razón que sea, en el ascensor o en el plató de televisión, no tiene por qué pagarlo, ¿no? Luego es verdad que al final, pues entre compañeros, entre familia, pues si uno tiene un mal día, al final sale, lógicamente, porque somos humanos. Pero en principio la otra persona no tiene que saber si estamos bien o estamos mal, porque no tiene culpa de lo que nos pasa. Entonces, con una sonrisa, además, bueno, esto yo creo que Isabel Rojas, no recuerdo ahora mismo si llegó a decirlo en el Congreso, pero yo creo que todos lo intuimos, cómo podemos con nuestro cuerpo hacer que cambie también de algún modo nuestra mente, ¿no? Y la mente del otro en este caso, y los sentimientos del otro. Entonces, una sonrisa provoca muchas cosas y nos sube la oxitocina, que diría ella, ¿no? Y ya si nos abrazamos, como se hablaba Sí. en la ponencia, pues muchísimo mejor. Entonces yo creo que es una actitud, pues eso, de que la otra persona se sienta bien pero para mí fundamental, si me tuviera que quedar con algo, con la escucha. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. La comunicación verdadera empieza en la escucha. Sí. Sí, siempre. Nosotros cuando hablamos en escuelas católicas de comunicación siempre decimos, le ponemos a prueba a la gente. ¿Alguna vez te has pillado a ti mismo pensando en la respuesta que vas a darle a la persona a Justo. la que estás escuchando? Sí. Realmente ahí está la clave. Normalmente, hombre, si es una conversación amable y tranquila, no. Pero como hay un punto de fricción o de tensión, Sí. siempre una peleilla, siempre estamos pensando, a ver qué le digo, qué le contesto a esto, con lo cual realmente estás perdiéndote lo que te está diciendo de Sí. verdad. Que seguro que Entonces, le propiciaba el encuentro mucho más fácil si hubiéramos exactamente, escuchado. exactamente. Fíjate, ese Entonces, consejo, disculpa que te interrumpa, Vicky, me lo no, dieron, por favor. pues eso, hace puede que más de 25 años, fue en Radio Santa María, en la radio, en Radio Ujú. Santa María de Toledo. Mi director en ese momento, Juan Díaz Bernardo, yo creo que se dio cuenta de que yo era de las que, claro, estaba recién llegada al medio, estaba aprendiendo, aprendiendo estamos todos los días, ¿no? Pero en ese momento había que aprender todo. Sí. Entonces, yo creo que él detectó que yo estaba más pendiente de lo siguiente que le iba a preguntar que de lo que él me estaba diciendo, la otra persona me estaba diciendo en ese momento. Y me dijo eso, olvídate de la siguiente pregunta, olvídate, ya llegará. Y además es algo que yo luego tuve muy claro, prefiero quedarme en blanco porque estaba muy pendiente de la conversación y se me ha ido un poco el hilo de lo que yo quería preguntar, que no estar atenta a lo que me estaba diciendo la persona, ¿no? Entonces yo por eso es curioso, porque muchos invitados me dicen, y es normal, ¿eh? Es normal Ujú. lo que decíamos antes, ay, ¿me puedes pasar las preguntas? Tal. Yo le digo, mira, te voy a pasar los temas que me gustaría abordar en el programa, Sí, pero las sí. preguntas no, porque yo tampoco me las sé. O sea, no sé qué te voy Ujú. a preguntar, no tengo ni idea de lo que te voy a preguntar. Sé de lo que quiero hablar contigo, pero también estoy abierta a lo que
vaya surgiendo en esa conversación. Entonces, es verdad que yo me hago un guión porque, bueno, da mucha tranquilidad a mis compañeros, porque se oyen aquí sin nada, ¿no? Pero bueno, procuro que esté muy preparada la entrevista, lógicamente. Pero prefiero ir sin papeles porque limitan, yo creo que son un poco a veces una barrera, pero sí que a la vez, bueno, pues los tengo ahí delante, porque si nos perdemos o por si hay que retomar o por si hay temas que sí que tienen que salir sí o sí, porque sean actualidad o por lo que sea, ¿no? Pero donde está el verdadero guión es en la conversación en vivo. Ese es mi guión, lo que esté pasando en ese momento, o procuro que sea, ¿eh? Claro, porque si no se queda alguna cosa muy rígida. Yo esto me lo apunto. Claro, Yo tengo aquí mis preguntas, ¿eh? ¿Qué te vas a creer? Yo las pero tengo aquí ya, preparaditas claro. y efectivamente procuro estar atenta a lo que viene después. Pero sí que es verdad que cuando te vas demasiado al futuro, al final esto es como la vida, ¿no? Sí. Te pierdes el presente. Y si te pierdes lo que te está diciendo tu entrevistado, estás perdiendo un montón de cosas riquísimas que pueden llegar con mucha mejor capacidad al que escucha, ¿Ves? Ahora al me apunto yo lo oyente. que has dicho tú, estamos en el futuro y nos perdemos el presente, así es. Sí, así es también en una entrevista. Sí, Oye, sí. y todo esto que hemos visto que tiene aplicación en tu trabajo diario Mm, como periodista, como entrevistadora, que tiene aplicación en tu vida diaria como ser humano, mm. como persona que quiere acercarse al otro. ¿Crees que tiene aplicación en los centros educativos? ¿Crees que la comunicación tiene algo que ver con la labor de un centro educativo que se debe tener en cuenta como porque claro ya se saturan los pobres Mm, no me extraña, ¿no? Todo para el centro educativo, la educación vial, la educación sexual, la educación tal, total. todo, la educación culinaria, la educación, la alimentación sana, el ejercicio, todo al final acaba en el tejado del techo del centro educativo. ¿Cómo podemos ver la importancia de la comunicación si es que consideras que la tiene, que también es un ámbito que se debe trabajar allí? Mm. Sí, yo creo que se debe trabajar, me parece que es fundamental y que cada vez se va haciendo más, ¿eh? Yo creo que la clase magistral, que son bellísimas, desde luego, pero para determinados ámbitos, pero en el día a día de la escuela yo creo que ya no llega el profesor y suelta, si me permitís, entre comillas, el rollo de turno y los alumnos escuchando. Habrá excepciones, pero yo creo que ya el día a día es mucho más abierto precisamente a ese encuentro, ¿no? Me lo decía una profesora, dice, yo llego a clase con una materia, con un tema que me he preparado concienzudamente y dispuesta. Pero si veo a un niño que tiene mala cara, en ese momento lo que me importa es qué le pasa a este niño que tiene mala cara. Es verdad que luego vosotros sabéis mucho más de esto. Hay que cumplir con un currículum, tiene que acabarse de determinado temario en determinado momento, en determinado tiempo. Y eso entiendo que para los profesores, para los maestros debe ser agobiante. Pero qué bien porque eso es comunicación, decir, este niño hoy tiene mala cara, ¿qué le pasa? Igual me tengo que concentrar ahí. O de la forma que yo tenía o estaba abordando el tema, no sé, pues a lo mejor es un tema que pueda tener que ver, yo qué sé, con la familia, pues estoy detectando aquí vamos a ver si hay que darle una vuelta porque aquí puede estar pasando algo. Esa es la comunicación y yo creo que ahora ya se hace así, cada vez más. Pero aún así es importante que en todos los ámbitos se aprenda comunicación. Estaba pensando, por ejemplo, que de algún modo, claro, tiene que ver con la educación en los seminarios. En los seminarios me parece que debería ser una asignatura obligatoria, ¿no? La comunicación, porque al final luego salen los sacerdotes y son los que van a estar comunicando continuamente, ¿no? Desde el púlpito. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema, pero sí, la comunicación y enseñar a comunicar a los alumnos y también en los cursos superiores, que luego te tienes que enfrentar a hablar en público y les cuesta mucho. Y no es lo mismo un mensaje de WhatsApp en el que el otro día no recuerdo que me decía mi hija que ya no se dice hola. Yo creo que ahora se dicen qué de qué o algo así. Digo, ¿pero qué es ese qué de qué? No, es el saludo. Y bueno, pues tiene que tener claro que hay otros ámbitos donde no puedes decir qué de qué, para empezar, ¿no? Pues esas cosas Claro. está bien que se practiquen también en el aula, claro que sí. Es fundamental. Y has rozado un tema que también me interesaba tratar contigo, la comunicación de la Iglesia. Tú estás ahí muy informada, muy metida en ese ámbito. ¿Crees que estamos siendo capaces de transmitir una imagen que se vaya alejando de esa
imagen trasnochada, de cosa, bueno, pues antigua y como muchas veces dicen casposa y que se vaya acercando a las personas, que al final es de lo que se trata, ¿no? De acercar a Dios a las personas. Claro, ¿Crees que estamos consiguiendo, avanzando pasos? sí se está avanzando. Sí. Posiblemente queda mucho, claro, sin duda, queda Ujú. muchísimo. Y además yo creo que es como en tantos otros ámbitos, pues no se puede generalizar. Hay gente que lo está haciendo muy bien, magníficamente bien, y hay gente a la que le queda, pienso, pues un recorrido muy largo, o nos queda. Ujú. Igual me tengo yo que incluir en este grupo también, obviamente. Pero se están haciendo cosas, mira, tú te pones a pensar lo que se hacía hace 10 años y no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora. Que hay cosas que hay que mejorar, muchísimas, insisto. Que a lo mejor el tema, fíjate, de las redes sociales, pues que nos hemos volcado muchísimo en las redes sociales y que igual había que pensarlas un poco, pues también, estoy de acuerdo. Que hay ámbitos donde haya que mejorar todavía mucho, sin ninguna duda, pero se han dado pasos fundamentales. Sí, 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 no tiene nada que ver, yo creo, cómo se comunicaba. Y luego, que tengamos una cosa clara, que la Iglesia somos todos, mucho más ahora, estamos en pleno proceso sinodal. Es que muchas veces hablamos de la Iglesia y nos fijamos solamente en los obispos. Sí, es Dices, verdad. bueno, pues habrá obispos a los que les quede también y para eso estamos quizá los comunicadores, los profesionales, para echarles una mano en el ámbito comunicativo. Hay otros que Ujú. lo hacen de maravilla, pero es que iglesia somos todos y hay gente que está comunicando muy bien en todos los ámbitos, ¿eh? De hecho, bueno, has hablado de las redes Vosotros sociales y la mismos, por iglesia. cierto. Gracias. Claro, claro. Has hablado de redes sociales e iglesias, se me ha venido a la mente con el contexto del Congreso Damián, el padre Oh, Damián y su fíjate, TikTok, fíjate, que es fíjate. brutal, qué cosas es capaz de contar en TikTok a un público eminentemente joven, hablarle, pues como decíamos en el Congreso, de los tiempos litúrgicos y de los colores litúrgicos y qué se pone en cada momento, como si fuera una influencer, ¿no? Hablando de la ropa de moda. Es una manera de acercarse con el lenguaje de los jóvenes. Sí, La palabra es importante y conectar con ellos es importante a través de unas sí. palabras que nos entiendan, ¿no? Bueno, igual que nosotros con ellos, porque yo Hombre, claro. observo que hay grandes diferencias en el vocabulario mismo, como decías antes de tu Mm, hija, ¿no? Que ya no se dice hola. Ah, ya no se dice hola. Bueno, pues tenemos un problema si no mm. vamos acercando los extremos un poco, ¿no te parece? Efectivamente, entonces tenemos que estar, un poco lo que decíamos antes, abiertos a la escucha, la empatía, ver por dónde puede ir el camino. Y algo que me parece también muy importante, igual que, siguiendo con el tema este que estamos comentando, igual que hay personas que están comunicando muy bien y utilizando las redes muy bien, hay personas que desde dentro de la iglesia eh, es una opinión muy personal, no sé si la he dicho públicamente antes, pero la digo ahora porque realmente es algo que pienso. A veces estamos generando escándalo y Ujú. eso, quienes nos llamamos seguidores de Jesús, no debemos hacerlo. No estamos, no podemos utilizar la comunicación y en concreto, estoy pensando ahora en determinadas redes sociales como puede ser Twitter, para crear escándalo, para ponernos verdes unos a otros, para criticarnos desde dentro. Yo no digo que no se corrija y que no haya cosas, pero si seguimos el Evangelio, pues primero vamos a hacerlo en privado, ¿no? Vamos a corregir a nuestro hermano en privado. Si es que creemos que hay algo que corregir, y primero vamos a mirarnos cada uno de nosotros. A mí eso es un tema, estoy realmente preocupada porque, oye, te metes principalmente, como digo, en Twitter y dices, hombre, ¿cómo nos podemos estar incluso insultando entre católicos? Simplemente porque esta persona hace las cosas de un modo distinto a como las hago yo, o las dice o las pone de manifiesto de un modo diferente a como pienso yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque cuando te hablan mal, por no decir insultan, otros de fuera, te duele. Pues bueno, te Claro, duele, te acabas haciendo coraza, pero cuando son los tuyos, hombre. los propios, los de tu casa, tus hermanos, como dices, los que lo hacen, entonces el dolor es máximo. A mí también me parece muy preocupante. Me parece que lo de Twitter, que inicialmente era, pues eso, decía Alfredo Hernando hace años cuando empezó todo este movimiento, que era como el gran claustro virtual Mm, de los profesores, está cambiando radicalmente. Siento que es como cuando vas en el coche, eh,
parece como que te atreves más a insultar al coche de Sí, enfrente que te ha hecho una pirula. Entonces sí, le pitas y dices, ¿qué haces? Y vale parece que todo. estás ahí como protegido la armadura del coche, es como tu armadura medieval, ¿no? Entonces ahí te atreves a decir todo tipo de cosas. En Twitter está pasando un poco parecido, ¿no? Estamos protegidos por la Mm. red social y parece que nos atrevemos a lanzar todo tipo de improperios. Y no podemos caer en eso nosotros también, los cristianos menos todavía. Claro, ni entre nosotros por el daño que puedes estar haciendo a la otra persona y el ejemplo que estamos dando. ¿Cómo Eso van a es. poder decir de nosotros quienes se metan? Porque efectivamente es un claustro abierto, ahí estamos todos. ¿Cómo quien lea determinados comentarios va a poder decir aquello de míralos cómo se aman? Ahí le has dado. Ahí le has dado. Sí. Poco más que añadir, ¿verdad? A mí es que no tengo respuesta. Me interpela mucho y ojalá supiéramos cómo encauzar eso, pero yo creo que eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero sería algo que creo que deberíamos reflexionar. Creo, ¿eh? Mi Totalmente, humilde opinión. totalmente. Además lo digo sin ser ni experta en redes sociales, me meto poquísimo y soy todo menos alguien que sabe llevar una red social. Fatal, ¿no? En ese aspecto. Pero como usuaria, dices, uff. Bueno, claro, es que al final también es una cuestión moral, ética, y no tiene tanto que ver con tu capacidad técnica o de uso de las redes Claro, sociales. claro. Pero si eres experta entrevistadora, no sé si eres tan experta entrevistada. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho o aquella que te gustaría que te hicieran? No sé si tú has hecho esta pregunta alguna vez. Es un poco comprometida, porque claro, Sí, es es que yo creo que pillarte bote pronto. Entonces, bueno, no sé, esto que dices, jo, pues a mí es que me gusta este tema, aunque solo sea el tema, como hablabas antes, no sé. sobre qué te gusta a ti hablar, qué te mueve, qué te emociona cuando hablas. Pues fíjate, a mí me gusta mucho hablar de cosas cotidianas, de aficiones. Me encanta hablar de aficiones, pero aficiones de lo más variado, ¿eh? Por ejemplo, me gusta muchísimo la lectura, me encanta, pero me apasiona coser y hacer punto. Me encanta, me encanta. Entonces, digo, joder, esto nunca hablo. No encuentro gente con quien hablar de ganchillo, de vestiditos y cosas de estas que me gusta hacer a mí, que por Pues cierto hoy hace vas mucho a que no hablar hago. de eso. ¿Qué es Venga. lo último que qué es lo último? ¿Tú haces crochet o haces ganchillo? Porque también es distinto, ¿eh? Aunque es lo mismo. Yo Eh, sigo diciendo ganchillo, como mis claro, abuelas las dos como eran. toda la vida. Claro, ellas siempre estaban las dos todo el día, ale que te pego con el ganchillo, pues yo digo ganchillo. Además, en realidad, mira, es que los tengo aquí. Ya, me has pillado Bueno, bueno, justo. bueno, a ver, a ver, a ver. Y como Esto son es lo que estás ganchos, haciendo ahora, ¿no? claro, claro, Ahora le estoy enseñando a Vicky que tengo aquí los ganchillos, los las ganchos, agujas, las ¿sí? agujas de gancho Los que decía mi ganchillos, abuela. sí, sí, Claro, las tengo claro. aquí a mano. Entonces me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y qué estás haciendo ahora? ¿O qué es lo último Ahora que has hecho si nada, ahora no estás haciendo nada? no estoy haciendo nada y me da pena porque todos los días siempre tengo algún proyecto en mente. He hecho muchos vestidos a mi hija pequeña, porque fue la Ah, última sí. afición. Claro, yo vi a mi madre coser mucho cuando yo era pequeña y yo dije, bueno, ¿y por qué no puedo empezar yo a coser también? O sea, en ese sentido soy muy osada, ¿no? No digo, pues mi madre tiene, no voy a tener que hacer inversión, mi madre tiene máquina de coser, como mucho comprar alguna tela. Y entonces al Ajá. final, a lo tonto, pues le hice vestidos, cubre pañales, cositas de esas, así pues hice muchos. Y luego los típicos, es que fíjate, no me sale ahora la palabra, ¿cómo se llama? Estoy intentando acordarme. Como sigo diciendo ganchillo, pero sé que se llama otra cosa, cuando haces muñecos de Ah, estos. los amigurimis. Eso, ¿ves? No me sale la Sí. palabra porque yo sigo diciendo que hago muñecos de ganchillo. Claro, son muñecos de ganchillo que ahora, Sí, como todos le ponemos un nombre moderno, pues pues no me son salía. los amigurimis. Sí, Sí, pues de sí, esos he sí. hecho Yo mucho. también he Bueno, hecho incluso, alguno para mis hijos, ¿eh? sí, también, Que lo ¿no? sepas. Fíjate. Esto Pues nos yo une, hice nos uno, conecta. ¿sabes para quién hice amigurimis o amigurumis o como se llamen? Para un claustro de profesores de un colegio. Ah, sí. Me los pidió la directora, amiga mía, Ajá. en Seseña, para ser exacta. Ella estaba directora en un colegio en Seseña y me pidió, le gustó alguno que vio y me vi haciendo, pues yo qué sé, 20.
Y además Madre a mía, tiempo récord, uno no, es que para los cada quiero para profesor. Navidad. Y yo, ¿pero qué haces? Y era como, tengo que preparar la entrevista. Bueno, da igual, tú haz muñecos, haz muñecos. Oye, pero esto conecta muy bien con todo lo que estamos hablando. Conecta con el Sí, cuidado, conecta con el sí, encuentro, conecta con la atención, porque ahora mismo parece que lo que necesitamos es un poco como volver a la raíz, volver a lo sí, sencillo, sí. volver a hacer los caldos en ollas lentas y volver a coser en casa. Necesitamos un Mm, poco de reconexión. ¿No te parece que mm. todas estas cuestiones, estas aficiones, al final lo que buscan es eso, reencontrarnos con nosotros mismos, que es, por cierto, Y con el otro de los otro, temas del Congreso, y con y el con el otro, otro, porque Dios, ese que ofrecimiento, claro, si quieres te cuento un secretito, ya que me has hecho esta cuéntamelo, pregunta que nadie me había sí, hecho, que está muy bien, y me voy a apuntar yo esa pregunta de decirle a los invitados, ¿qué quieres que no te han preguntado nunca? Pregunta, déjame que será te un lo honor. pregunte yo, ¿eh? Qué bien, me lo apunto, Vicky. Pues ese encuentro también, porque fíjate, puede parecer una tontería, pero yo al menos lo vivo así. En esos 20 muñequitos que hice para ese claustro de profesores, yo no conocía a ninguno de ellos nada más que a la directora. Pero ella me contaba algo de cada uno. Pues esto se lo voy a dar a una chica que tal. Y al chico, porque me parece que había pocos chicos en ese claustro, ¿no? Pues a los chicos, ¿qué les hacemos? Pues, hombre, una muñeca no. Pues al final vi por ahí una oveja, ¿no? Entonces yo mientras hacía esa oveja, era una ovejita monísima, mientras yo hacía esa oveja, estaba pensando en un chico al que no conocía. Y te confieso una cosita, pues me dio por rezar por ellos, porque digo, mira, a los profes de mis hijas no se los he hecho, pero a estos que no los conozco de nada, pero pueden ser cualquier profe del mundo, cada vez que eso sí me gusta hacerlo, ¿no? Lo veo un poco. Santa Teresa decía que Dios anda entre los pucheros. Yo como no cocino, o cocino poquísimo, pues no le suelo encontrar ahí, ¿no? Pero sí que te confieso que cuando hago una prenda o algún detallito para otra persona, aunque no la conozca, me gusta rezar por ellos y que no rezar un Padre Nuestro mientras coso, no es eso, es pensar en él y una vez me dijo el gran maestro de periodistas José María Javierre, me dijo, cuando Ujú. piensas en una persona ya estás rezando por ella, ya estás hablando a Dios de esa persona. Entonces, bueno, pues sí, cuando coso para otras personas o tejo o lo que sea, de algún modo rezo por ellos, ¿no? Estoy Qué pensando en ellos, belleza, qué rezando. belleza. Me gusta mucho y por eso me da Ese, pena no hacerlo más, ¿eh? Porque me pierdo claro. muchos ratos de oración. No, no, desde Mm, luego, pero también de entrega al otro. Y mm, esos amigurimis, esos muñecos, lo que sea, están llenos de paz y de amor y eso sí, se tiene que sentir cuando se ojalá, recibe claramente. Hombre, ojalá, ojalá. seguro que sí. Esto me recuerda a unos iconos que hacen unas religiosas, unas monjas, creo que son de clausura, ahora mismo no estoy muy segura, que mientras los dibujan, mientras los pintan, rezan por la persona a la que Va a luego se los llegar. van a entregar, porque los hacen personalizados. Entonces, es ese mismo concepto de Sí, realmente entrega al otro, que me parece bellísimo para terminar esta entrevista, María Ángeles. Aunque tengo otro último compromiso en el que ponerte. venga, Me voy a aprovechar de ti, ya que eres haces periodista. bien. Y lo vi que lo hemos Puedes, pasado juntas en el Congreso y con todo el equipo de escuelas católicas, por favor, ya bueno, puedes la hacer lo verdad que es quieras. que la verdad es que son momentos tan intensos Mm, que unen muchísimo, sí, es es verdad. verdad, que unen muchísimo porque son momentos Mm, de alta intensidad que 3 días valen como tres uf, años directamente. es Así que cierto. sí, nosotros también te agradecemos mucho porque para nosotros también es importante y difícil que la persona que tiene que ser la encargada de ponerle la cara a aquello en lo que llevamos trabajando más de un año, sea capaz de encontrar la esencia de eso que queremos transmitir. No es nada fácil y tú lo conseguiste con creces, de verdad. Pero porque me sentía tan cómoda, me sentía tan bien. Ya me sentía antes, claro, profesionalmente os conocí hace muchísimo tiempo, Sí, lógicamente, ¿no? Os llamo mucho pues para entrevistas, para que me facilitéis cosas, tal. Pero del modo que nos hemos conocido ahora, ¿no? Y para mí ha sido un auténtico regalo. Y fíjate, eso que dices, me lo dijiste en la primera reunión que tuvimos, y yo decía, jo, es una gran responsabilidad, pero a la vez me hizo sentirme muy bien, porque digo, me están dando la libertad de que lo haga mío, de que yo me implique, que yo sea una más. Yo no sí. soy la cara que viene aquí a. Eso me ayudó muchísimo y aprovecho para agradeceroslo públicamente, ¿no? Que a la vez que me Ujú. estabais ahí lanzando un reto y una responsabilidad grande, a la vez era el decir, tú formas parte de nosotros, siéntete. Y Total. así me Qué sentí, de bien, verdad. cuánto me alegro. De verdad que Pues sí. entonces, como me debes una, te Venga, voy a preguntar, te voy a pedir que nos hagas el trabajo y nos ¿sí? escribas un tuit
para publicar en redes sociales para cuando lancemos este podcast. ¿Cuál sería ese titular? ¿Cuál sería esa frase corta con la que hablarías pues de los temas sobre los que hemos charlado en este podcast o sobre nosotras, sobre ti, sobre el Congreso, sobre el encuentro con uno mismo, con el otro y con Dios, sobre lo que tú quieras? No es fácil, ¿eh? Ey, la verdad es que no, porque además un titular, que decía el otro día una periodista, un titular siempre es algo imperfecto. Sí, Es verdad que es muy ¿eh? difícil porque condensar en tan pocas palabras tanto como se quiere decir, seguro que siempre es imperfecto, pero bueno, no lo sé, una reflexión, una frase, algo que te venga. Mira, eso te iba a decir, no sé si esto periodísticamente, no sé si valdría como titular, porque realmente no, además yo soy fatal titulando, fatal. Tengo la suerte de como los programas de tele no hay que titularlos. Yo creo que por eso me gusta el trabajo que hago en la tele y en la radio, no tengo ese compromiso. Pero fíjate, una cosa que se me ocurre y que, como digo, pues creo que no sé si puede ser resumen de lo que hemos vivido, hemos hablado, hemos experimentado en el Congreso y en esta conversación, pero sí es lo que a mí ahora me provoca. ¿Y tú qué vas a hacer para encontrarte? Lo dejo abierto. Sé que no es un titular, pero es lo que a mí ahora me motiva. Porque el Congreso es la sensación que yo me llevé, bueno, muchas, ¿no? Pero una de las cosas que me llevé del Congreso es, esto no acaba aquí. Estamos llamados ahora a ponerlo en práctica en nuestro trabajo, en nuestra vida, en los encuentros que tengamos, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer para encontrarte? Vale, aquí has oído, has vivido muchas cosas, has sido muy emotivo también en muchos aspectos, pero la emoción se pasa. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer para encontrarte tú con los demás? Para propiciar el encuentro con los demás. Ahora tú, Vicky, ya dale forma. Esto me lo quedo como reto personal y también lo utilizaremos para darle forma, claro que sí, porque es verdad que al final esta entrevista casi cierra el círculo, casi termina como empieza, cuando nos decías, no es un reto de la humanidad, es un reto de cada uno de nosotros en la puerta del ascensor. Yo lo veo así. Así que ahí nos vemos en la puerta del ascensor, espero que saludándonos, María Ángeles. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros cosas tan relevantes como tu profesión, pero también como tus intimidades. Has sido muy generosa con nosotros. Gracias por acompañarnos en este último Congreso de Escuelas Católicas. Ha sido un momento muy especial que hemos disfrutado mucho también gracias a ti. Y gracias por acompañarnos en este primer episodio de la nueva temporada de Maestros en la Educación. No, de verdad, gracias a vosotros, a todas las personas, por supuesto, que escuchen este podcast, porque sin ellos no tendría sentido esta conversación. Hubiera estado muy bien el ratito que hemos pasado juntos, pero ahí quedaría para nosotras solo. Y lo bueno de esto es que ojalá haya muchas personas que también les hayamos, no sé, al menos orientado un poquito, más que orientado, haber provocado de algún modo algún planteamiento relacionado con el encuentro, con eso que podemos hacer cuando veamos a otra persona en la puerta del ascensor o de la calle o de nuestro trabajo. ¿Qué podemos hacer por encontrarnos con ellas? Así que gracias por haber propiciado este encuentro, que de verdad ha sido precioso. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. De la entrevista a María Ángeles me quedo con su esperanza en la humanidad. Una humanidad que, recuerda, somos todos, cada uno de nosotros, en los momentos más sencillos de encuentro con el otro. En los incómodos encuentros de ascensor que nos ponen a prueba, por ejemplo. Me quedo con su objetivo de hacer sentir a gusto a las personas a las que entrevista, una manera clara de cuidarlas y de querer encontrarse con ellas. Me quedo con la importancia que concede a la escucha y a la sonrisa en la comunicación de su vida habitual. Me quedo con su oración mientras cose y se encuentra con Dios entre los hilos. Y me quedo con una referencia que debería determinar nuestra manera cristiana de posicionarnos ante los conflictos que tanto están calando en las redes sociales. Mirad cómo se aman.
Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.